Hermanas, hermanos, un gusto saludarles en estos tiempos del despertar de conciencia y el espiritual. Vamos a continuar hablando sobre la conciencia y la subconsciencia y demás temas, para ir ampliando los videos anteriores, sobre todo los de los Tezcatlipoca, y así, poco a poco lograremos ese camino con corazón. La conciencia. Aquello que llamamos conciencia ordinaria de vigilia, duerme profundamente. La conciencia ordinaria de vigilia se relaciona con los 5 sentidos y el cerebro. La gente cree que tiene la conciencia despierta, y eso es absolutamente falso. La gente vive diariamente en el sueño más profundo. La supraconsciencia es atributo del íntimo, el espíritu. La facultad de la supraconsciencia es la intuición. Se hace necesario obligar a la supraconsciencia a trabajar para que la intuición se haga poderosa. Recordemos que órgano que no se usa se atrofia. Las personas que no trabajan con la supraconsciencia tienen la intuición atrofiada. La polividencia es clarividencia intuitiva. Es omnisciencia divina. Este ojo se halla en la glándula pineal. Allí reside el loto de los 1000 pétalos. Allí reside la supraconsciencia. La glándula pineal se halla situada en la parte superior del cerebro. Quien quiera desarrollar la supraconsciencia debe practicar la meditación interna. Concentraos en la Madre Divina que reside en las profundidades de vuestro ser. Meditad en ella. Adormeceos rogándole que ponga en actividad vuestra supraconsciencia. Meditad diariamente. La meditación es el pan diario del sabio. Con la meditación desarrollaréis la supraconsciencia. ¿Qué es la memoria? Necesitáis memoria para recordar las experiencias internas. No derraméis el semen. Sabed que en el semen existen millones de células microscópicas del cerebro. Tú no debes perder esas células. Alimento especial para desarrollar el poder de la memoria. Arreglad vuestro desayuno con frutas ácidas y almendras molidas con miel de abeja. Así proveeréis al cerebro de átomos necesarios para la memoria. Experiencias internas. Mientras el cuerpo duerme, el ego vive en los mundos internos y se transporta a distintos lugares. En los mundos internos somos probados muchas veces. En los templos internos recibimos la iniciación. Se hace necesario recordar lo que hacemos fuera del cuerpo. Con las instrucciones dadas en este libro, todo ser humano podrá despertar la conciencia y recordar sus experiencias internas. Es doloroso saber que existen muchos iniciados que trabajan en los grandes templos de la logia blanca mientras su cuerpo físico duerme, y que sin embargo ellos no recuerdan nada porque su memoria se haya atrofiada. Aquí tenéis los ejercicios para el desarrollo de la memoria. Practicar intensamente, obligad a la subconsciencia a trabajar, despertar la conciencia, poned en actividad la supraconsciencia. Clarividencia y pseudoclarividencia. Existe la clarividencia y la pseudoclarividencia. El estudiante gnóstico debe hacer una clara diferencia de estas dos formas de percepción ultrasensible. La clarividencia se fundamenta en la objetividad, la pseudoclarividencia se fundamenta en la subjetividad. Entiéndase por objetividad la realidad espiritual, el mundo espiritual. Entiéndase por subjetividad el mundo físico, el mundo de la ilusión. Aquello que no tiene realidad. Existe también la región intermedia, el mundo astral, el cual puede ser objetivo o subjetivo, según el grado de desarrollo espiritual de cada cual. Llámese pseudoclarividencia, la percepción imaginaria, la fantasía, las alucinaciones evocadas artificialmente, los sueños absurdos, las visiones astrales que no coinciden con los hechos concretos, la lectura de pensamientos propios proyectados inconscientemente en la luz astral, la creación inconsciente de visiones astrales interpretadas luego como auténticas realidades, etcétera, etcétera. Entra también en el terreno de la pseudoclarividencia el misticismo subjetivo, el falso misticismo, los estados pseudomísticos que no tienen ninguna relación con el sentimiento intenso y claro, sino que se acercan a la historia y a la pseudomagia. En otras palabras, falsas proyecciones religiosas proyectadas inconscientemente en la luz astral y en general todo aquello que en la literatura ortodoxa recibe el nombre de belleza, seducción. Clarividencia objetiva. 4 son los estados mentales que conducen al neófito hasta las cimas inefables de la clarividencia objetiva. Primero, dormir profundo. Segundo, dormir con sueños. Tercero, estado de vigilia.
Cuarto, Turiya o estado de perfecta iluminación. Realmente solo el Turiya es el auténtico clarividente. Es imposible llegar a estas alturas sin haber nacido en el mundo causal. Quien desea alcanzar el estado de Turiya debe estudiar a fondo los procesos psíquicos semi-inconscientes que se constituyen, de hecho, en el origen de muchas formas de autoengaño, autosugestión e hipnosis. El gnóstico debe alcanzar primero la habilidad de detener el curso de sus pensamientos, la capacidad de no pensar. Solo quien logre esa capacidad para realmente escuchar la voz del silencio, cuando el discípulo gnóstico alcanza la capacidad de no pensar, entonces debe aprender a concentrar el pensamiento en una sola cosa. El tercer paso es la correcta meditación. Esta trae a la mente los primeros relámpagos de la nueva conciencia. El cuarto paso es la contemplación, éxtasis o samadhi. Este es el estado de Turiya, perfecta clarividencia. La realidad. El verdadero y legítimo clarividente, el que ha alcanzado la supraconciencia, jamás presume de clarividente, nunca lo anda diciendo. Cuando aconseja, lo hace sin dar a entender a otros que se basa en su clarividencia. Todos los santuarios gnósticos deben cuidarse de aquellas personas que se alaban a sí mismos y que se autotitulan clarividentes. Todos los santuarios gnósticos deben de desarrollar el máximo de vigilancia para protegerse de los espectadores pseudoclarividentes que, de cuando en cuando, aparecen en escenarios para culminar y desacreditar a otros, asegurando que fulano es hechicero, que sutano es mago negro, que mengano se cayó, etc. Es urgente comprender que ningún auténtico Turiya tiene orgullo. Realmente todos aquellos que dicen yo soy la reencarnación de María Magdalena, Juan Bautista, Napoleón, etc., son orgullosos, tontos, pseudoclarividentes, ilusos, necios, estúpidos. Nosotros no somos sino miserables partículas de polvo, horribles gusanos de lodo, ante la terrible y gloriosa majestad del Padre. Esto que estoy diciendo no es cuestión alegórica ni simbólica. Estoy hablando literalmente, crudamente, una terrible realidad. Realmente es el yo quien dice, yo soy el maestro tal, la reencarnación del profeta tal, etcétera, etcétera. Ciertamente el yo animal de Satán es el yo, el ego diablo, quien se siente maestro, mahatma, hierofante, profeta. Conciencia, subconsciencia y supraconciencia. Conciencia, subconsciencia y supraconciencia se resumen en una sola cosa: conciencia humana. Es necesario despertar la conciencia. Quien despierta la conciencia se hace supraconsciente, alcanza las alturas de la supraconciencia, se convierte en un verdadero clarividente iluminado, en un Turiya. Es urgente convertir el subconsciente en consciente y despertar totalmente la conciencia. Es necesario que la totalidad de la conciencia se despierta absolutamente. Solo quien tiene la totalidad de su conciencia despierta es un clarividente verdadero, un iluminado, un Turiya. Las llamadas infraconciencia, inconsciencia, subconsciencia, etc., son únicamente distintas formas o zonas de la conciencia dormida. Urge despertar la conciencia para ser un iluminado, un clarividente, un supraconsciente. Las 6 dimensiones fundamentales. Más allá de las 3 dimensiones conocidas como largo, ancho y alto, existe la 4ª dimensión. Esta es el tiempo. Y más allá del tiempo, tenemos la 5ª dimensión. Esta es la eternidad. Empero, aseguramos que más allá de la eternidad existe una 6ª dimensión que está más allá de la eternidad y del tiempo. En esta 6ª dimensión fundamental comienza la liberación total. Solo quien despierta en todas las 6 dimensiones fundamentales del espacio es un verdadero clarividente, un Turiya, un iluminado legítimo. De esta forma, hermanas, hermanos, terminamos el video de hoy, esperando que les haya gustado. Comenten qué les pareció, suscríbanse, den like, compartan el video para que lleguemos a más personas y sigamos creciendo juntos. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por haberme escuchado.